Bien. Muchas gracias por la invitación a las autoridades y a los organizadores del evento. Me quedé pendiente con la última pregunta de la intervención anterior. No recuerdo quién era el joven, pidió Pastrana. A causa de esa pregunta quise tal vez reinventar un poco la presentación de ahora. Y quiero iniciar tal vez dando algo de respuesta a esa pregunta. Él tenía una inquietud sobre qué otros elementos, aparte del checklist, para poder hacer una auditoría interna. Y desde mi punto de vista, la auditoría de gestión y el enfoque que se le planteó a la auditoría interna en la presentación anterior, pues es muy similar. Y dentro de eso, para no tener que hablar de igualdades entre ellas o tratar de diferenciar una de la otra, voy entonces a plantearles unas herramientas que permiten la planificación, y esto antes de la ponencia que traía para hoy. Entonces, desde el punto de vista de lo que evalúa y controla la auditoría de gestión o este modelo, lo que se pretende es entonces encontrar el control del entorno, la estimación del riesgo, las actividades de control, información y la comunicación, y por último el monitoreo, que fue donde más énfasis se hizo en la presentación anterior. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Es tal vez una de las preguntas que muchos de ustedes se hacen en los niveles ya terminando sus programas académicos. Yo les voy a plantear por lo menos 3 etapas para poder planear una auditoría desde el enfoque de la gestión o a la gestión. En una primera etapa se debe hablar de la identificación de la importancia relativa de los procesos. El doctor Quintero fue el anterior conferencista. Él hablaba de un sistema único y que las organizaciones debemos verla como un todo y demás, y lógicamente si estamos hablando de un sistema integrado tenemos que hablar de los procesos que están involucrados en ello. Y para eso entonces les presentamos una herramienta que es la ficha de levantamiento de procesos, que en conjunto con una matriz de foco estratégico les va a permitir a ustedes establecer criterios de medición de riesgo en el ejercicio de la auditoría de gestión. Bien, no es muy legible, lo entiendo, pero esto sería más o menos el conjunto de una matriz de foco estratégico. ¿Cómo utilizarla realmente? Vamos a tratar de ubicar en la parte superior, de manera horizontal, todos los objetivos estratégicos de la organización. Y dentro de esos objetivos estratégicos, de manera descendente, vamos a identificar los objetivos de cada uno de los áreas o departamentos que componen la organización. Y esos son los que tenemos ubicados por allá. Eso que nos deriva a nosotros, la misión de la organización, son nuestros objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos, en conjunto con los objetivos generales de cada uno de los departamentos, deben tributar al logro de estos objetivos estratégicos. Es por eso que los ubicamos de esa manera. Y al margen izquierdo van a encontrar ustedes un listado que realizan a partir del reconocimiento de los diferentes procesos, macros, mesos y micros o actividades que se desarrollan al interior de la organización. ¿Y cómo cruzamos esta información entonces? Pues simple. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Hacemos una relación a partir de tildes o correlaciones entre lo que cada uno de los procesos que tienen relacionados al margen izquierdo tributa o se vincula o da algún tipo de aporte al logro de los objetivos de cada una de las áreas de la organización. Esa es la correlación que encuentran por ahí a lo largo de la matriz con las diferentes tildes o marquillas. Ustedes son auditores, ustedes me entienden en ese sentido. Y por último, en combinación o derivado de una herramienta también de control, que es el Balance Scorecard, trajimos esta serie de colores que tienen por aquí al margen derecho, en donde ustedes van a determinar, de acuerdo al número de relaciones que tenga cada uno de los procesos con cada uno de los objetivos, van a poder estimar la importancia alta, media o baja que pueda tener cada uno de ellos.
No está completa la matriz aquí porque tenemos que hacer un proceso de tipo estadístico para establecer el máximo mínimo y determinar entonces cuáles son los rangos para poder determinar cuándo el proceso tiene una importancia alta, media o baja. Sin embargo, esta matriz de foco estratégico con la matriz de criticidad nos lleva a una segunda etapa, que es determinar la exposición al riesgo de los procesos, que es algo que ustedes pueden hacer desde el checklist que habían planteado. Determinar cuáles son los diferentes riesgos que tiene cada uno de los procesos, la probabilidad de ocurrencia que tienen en el interior de la organización, y la correlación entre estas dos cosas me van a permitir en últimas, a partir de una herramienta muy corta que les voy a traer acá, de poder priorizar los riesgos y así saber entonces cómo abordar la auditoría que van a realizar. Esta es una matriz de probabilidad y de riesgo. Ustedes identifican los riesgos y le dan la probabilidad o la importancia que ellos tienen de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que tienen al interior de la organización. Si tienen una ocurrencia alta, media o baja, dependiendo de la frecuencia que se da al desarrollo de un proceso administrativo, así también entonces tendremos que medir el tipo de impacto que tiene. Si es un riesgo de tipo financiero, ¿cuál es el impacto que este trae sobre la organización? Si es un riesgo desde el punto de vista crediticio o desde una normativa o cumplimiento de normas, tenemos que establecer cuáles son los diferentes impactos que tiene para la misma. Y por eso, a partir del mapa de riesgos, en una tercera etapa hacemos la configuración del riesgo y así priorizar y planear mi auditoría. A partir de esta herramienta, que es la priorización del riesgo, vamos a tomar entonces la primer matriz que les había mencionado, que es la de foco estratégico, y la vamos a correlacionar de acuerdo con el impacto y probabilidades de ocurrencia que tienen los diferentes riesgos que ustedes identificaron. Dependiendo de esa correlación, en el eje de la Y van a encontrar los impactos y en el eje de las X van a encontrar las probabilidades de ocurrencia. Y de acuerdo a esa correlación van a ubicar en alguno de los 9 cuadrantes que tienen acá. Cuadrante 1, 2 y 3 para unas importancias altas y altas probabilidades de ocurrencia. Cuadrantes 4, 5, 6 para los que son de mediano impacto o mediana probabilidad de ocurrencia, y 7, 8 y 9 para aquellos que son de baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto. Con esta matriz, luego, hacemos una evaluación del control y tratamos de establecer si los riesgos son sobrecontrolados, bajamente controlados o subcontrolados, o si están adecuadamente controlados, que es donde entra la auditoría del control interno. Y eso me determina entonces un control alto, medio, bajo. Tenemos ya 4 elementos para correlacionar. Dentro de la matriz de foco estratégico tenemos la importancia. Por otra parte tenemos el riesgo. De otro lado tenemos la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y ahora tenemos el control. Todas estas variables nosotros las correlacionamos para poder así hacer un mapa de procesos dentro de la criticidad dentro de la organización. Y dependiendo de eso, si las correlaciones me indican dentro de los colores rojos, amarillos o verdes, sabremos sobre qué debemos evaluar primero dentro de nuestra auditoría, para que llegara el último a esto, que es la prioridad dentro del plan de auditoría. Los cuadrantes que vimos, en los 9 cuadrantes, me van a determinar entonces la clasificación o priorización que tiene cada uno de los procesos dentro de la organización. Y así ustedes entonces sabrán cómo van a abordar su auditoría, dependiendo de aquellos procesos que se ubiquen en la clasificación 1, es decir, con una importancia del proceso alta y una exposición de riesgo alto, y así sucesivamente como está en la tabla. Eso sería tal vez una herramienta diferente al checklist con el que había mencionado que están acostumbrados a trabajar este tipo de auditoría. Ahora bien, entrando ahora sí a la conferencia o ponencia, que esto no está lejos de lo que estamos trabajando, porque el tema es la auditoría de gestión y su relación con el ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Por qué entonces tomamos este tema
para trabajar. Este tema es producto de una investigación que se desarrolló en la ciudad de Santa Marta, donde yo provengo, y quisimos relacionar entonces qué aportaría o cómo se da esa relación entre la auditoría de gestión y algo que para nosotros en Colombia se reconoce como la revisoría fiscal. Sé que para ustedes es desconocido, porque eso es una figura que solo existe en Colombia. Y es una figura que ha dado el Estado colombiano para las organizaciones, por intermedio de esta figura, poder ejercer control sobre las mismas. No todas, hay unas excepciones, muy pocas, pero hay unas excepciones. Luego entonces nosotros, que somos los únicos autorizados, los contadores, para poder ejercer la revisoría fiscal en Colombia, tenemos la responsabilidad de ser un garante para el Estado de que las organizaciones funcionen de manera adecuada. Y la manera que nosotros hacemos eso desde la revisoría fiscal es con herramientas de auditoría. Sin embargo, encontramos que hay muchos problemas con el ejercicio de la revisoría fiscal, porque tal vez no hemos encontrado el sentido de lo que ella tiene y cómo desarrollarla realmente en Colombia. Tanto así que hay muchos colegas en donde yo en muchos puntos concuerdo, consideran que no es necesario. Hay otros que son un poco más apasionados por el tema y que insisten en tratar de defenderla. Pero más allá de tratar de defenderlo o no, o querer defenderse de las multinacionales de auditoría, porque consideran ellos que la revisoría fiscal o la figura de la revisoría fiscal es una forma de defenderse de las multinacionales de auditoría. Yo difiero un poco con eso, aunque tampoco estoy de acuerdo con acabarla, pero sí creo que la única forma de enfrentar a una multinacional de auditoría es haciendo buenas auditorías. Es por eso que entonces quise con mis colaboradores de la investigación ver o describir cómo era esa relación o cómo podría darse una relación del ejercicio de la revisoría fiscal, pero usando la herramienta de la auditoría de gestión. Y cuando veamos los resultados que les traigo van a entender por qué. Se definieron 3 objetivos, dentro de ellos definir el modelo de auditoría, identificar diferencias y similitudes entre estos 2 elementos, y por último relacionar el modelo de auditoría de gestión. No les mencionó el contexto de aplicación de la investigación, que fue la economía social y solidaria. En la presentación les dijeron que yo soy miembro del grupo de investigación solidarios de la universidad. Nosotros hacemos investigación en pro del desarrollo organizacional, que es nuestra línea matricial, para la economía solidaria, porque la vemos y la entendemos como un modelo económico justo. Por eso tratamos de investigar en él. Sin embargo, el hecho de que esté contextualizado en la economía solidaria no implica que no pueda replicarse en otro tipo de modelo económico. Ahora bien, aquí no voy a profundizar mucho, voy a tratar de ser muy rápido. Fue producto de una investigación, luego tuvo un diseño metodológico para poder desarrollarlo, algo que tal vez ustedes, aquellos que están en proceso de culminación de sus programas, deben hacer uso de algunas herramientas de metodología para poder alcanzar sus titulaciones. Pues bien, para este proceso, si vimos el objetivo nos diría que es un poco una investigación de tipo descriptiva, dentro de un modelo cuantitativo, un enfoque cuantitativo y otras cosas que no vamos a discutir acá. Pero ese diseño metodológico nos permitió recolectar información desde 2 fuentes, que son primarias y secundarias. Hicimos un estudio de campo y contrastamos con las teorías en las que nosotros basamos nuestra perspectiva teórica para poder dar una conclusión respecto al problema, que era cómo se relacionaban estas 2 cosas. Utilizamos la herramienta de la encuesta estructurada para poder recolectar esta información. En Santa Marta, hasta julio del 2013, si no estoy mal, teníamos reconocidas y registradas 200 entidades del sector de la economía solidaria en la Cámara de Comercio de Colombia,
que reportan información a la Superintendencia de Economía Solidaria. Es por eso que nuestro muestreo, en cierto sentido, es intencional. Solamente trabajamos con este tipo de empresas. Sin embargo, por ser una muestra finita, aplicamos datos estadísticos o muestreo estadístico para poder calcular dentro de ellas 52 entidades que fueron con las que trabajamos y concluimos. Dentro de ellas, diferentes tipos de empresas pertenecientes al sector de la economía solidaria: cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales, fundaciones, corporaciones y cualquier otro tipo vinculado a ellas. Pero bien, ese instrumento que nosotros aplicamos para lograr esos objetivos que estaban planteados nos permitió, después de una serie de análisis, cruces de información y tabulación de datos, que no voy a traer acá, eso lo suprimí en la presentación, nos permitió poder determinar dentro del modelo de auditoría de gestión, tratar por lo menos de definir y establecer un alcance. Y dentro de esa definición y alcance, entendimos que es un examen de la eficiencia, eficacia, economía y equidad de la administración de los recursos por medio de información tanto interna que externa, de tipo contable y de otro tipo, como comercial, cooperativa y de cualquier elemento que estemos trabajando. A diferencia de la del control interno que mencionaron hace un rato en la conferencia, aquí incluimos los elementos de la economía y equidad, y nótese que no hablamos de la efectividad, que es otro de los elementos que se trata mucho dentro de la gestión. Se dice que se debe evaluar la efectividad. Sin embargo, consideramos o concluimos que si logramos estos 4 elementos, tenemos efectividad, o podemos llegar a la efectividad. No es un elemento aislado e independiente que podemos hacer. Tenemos que tener eficiencia, tenemos que ser eficaces, tenemos que trabajar dentro de la eficacia de la economía y, lógicamente, ser un poco equitativos en el manejo de los recursos para poder lograr efectividad. Y dentro del alcance definimos que se debe analizar la eficiencia en la utilización de los recursos. Luego, entonces, la auditoría de gestión debe tener dentro de su alcance hacer el análisis de la eficiencia del manejo de esos recursos. Y identificamos también una serie de objetivos, 5 en particular. Primero, lógicamente, dentro de los elementos de la comunicación que hacen parte, y de hecho es la tercera norma de auditoría general que ustedes conocen, con la que hemos aprendido todos los contadores del mundo, que son las relativas al informe, pues debemos informar. Y como debemos informar, debemos producir un informe de tipo integral sobre la gestión. Otro de los objetivos que tiene es identificar los objetivos de la entidad o el objetivo social de la entidad. Acuérdense de la matriz de foco estratégico, que es la herramienta para poder ejecutar esta auditoría. Establecer entonces quiénes fueron los receptores de la acción económica, los grupos de interés internos y externos. Verificar si la asignación de los recursos humanos, físicos y demás fue correcta, ahí vinculamos la economía, y determinar si los costos incurridos en la entidad pues son adecuados. Ahí tenemos entonces un poco de la eficiencia. Tiene este modelo una serie de características, 7 en particular, y es que se parte de un contexto general para determinar los resultados específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en un proceso productivo o de seducción, como quieran llamarlo, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos trabajando. Corrobora el cumplimiento de los planes y programas dentro de un periodo de una organización, concentra los esfuerzos hacia la actividad productiva, identifica las potencialidades de la organización y de los elementos de la organización, se calculan índices e indicadores, y es una cuestión muy importante para el monitoreo, que no lo trajimos acá dentro de las herramientas, pero después que ustedes hacen su planeación y su levantamiento de procesos, deben identificar y proponer indicadores para controlar la gestión de los diferentes procesos. Y debe ser, entonces, es una metodología flexible, cambiante, que permite ejecutarse en los diferentes campos, tanto internos como externos. Entendiendo todo eso, desde las características y los principios que tiene también la auditoría,
Dentro de ellos, verificar las tendencias y desviaciones, la búsqueda permanente de la mayor eficacia, que se mide el grado de cumplimiento de objetivos, que contribuye a las entidades a la mayor eficiencia financiera, corrobora a las entidades para que cumplan la misión, vela para que la delegación de sus funciones se haga de manera adecuada y verifica que el máximo de la productividad se logre con el mínimo de costo. Pudimos entonces establecer unas similitudes o diferencias entre la revisoría fiscal, que es un ejercicio del contador público en Colombia, a partir de una auditoría. ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de auditoría con la revisoría fiscal? Que no es solo una revisión de algo en particular. La revisoría fiscal vela por el cumplimiento de toda la organización con todos los grupos de interés. O sea, podemos medir un poco entonces cuál es la responsabilidad de nosotros como revisores fiscales. Y ahí encontramos entonces que el revisor fiscal es el encargado de dictaminar. En el caso de la revisoría fiscal se dictamina, en la auditoría se emiten opiniones a partir de los informes. ¿Cuál es la connotación que esto debe tener? Cuando yo dictamino, estoy decretando, es decir, estoy afirmando, aseverando que algo está sucediendo o que va a suceder al interior de la organización. En el caso de la opinión desde la auditoría, es una opinión. Y hay una expresión muy vulgar para eso que no voy a traer acá, pero todos tenemos una opinión. Y como opinión, en ocasiones, se atiende o no se atiende. Y ahí es donde radica tal vez el problema de la auditoría. Ustedes realizan muy bien su trabajo como auditores, pero emiten su opinión, mas no depende de ustedes que se ejecuten esas opiniones o recomendaciones. En el caso de la revisoría fiscal, cuando dictaminamos, tenemos que velar porque se cumpla la recomendación que nosotros damos. Y tal vez es la pequeña diferencia que hay entre los dos. Eso lleva entonces a hacer una diferenciación, o por lo menos referenciar cuál es el campo de acción entre una y la otra. La revisoría fiscal, entonces, habíamos dicho que tiene un amplio espectro con relación al auditor externo, porque este tiene que velar por toda la organización. Con mis alumnos, yo en estos temas, por lo menos, molesto mucho para decir, y les digo que para ser un excelente auditor y saber dónde están los problemas de una organización, lo primero que usted debe hacer cuando llegue a una organización, pues es saludar al señor de la seguridad y a la señora de servicios generales. Y en la medida de lo posible, tomarse un café con ellos. Porque ellos son los únicos que saben todo lo malo que sucede en la organización. Y saben todos los malos manejos que se dan en una organización. Eso no quiere decir que no estudien contabilidad y auditoría. Sin embargo, tenemos dos tipos de campos desde la auditoría de gestión. Una es la global de la empresa y otra es la auditoría de gestión del sistema de producción o servicio, dependiendo del tipo de empresa que estemos trabajando. En el caso de la auditoría de gestión desde el punto de vista global de la empresa, trabajamos la auditoría de gestión desde el sistema comercial y el sistema financiero. Desde el punto de vista de la producción, de los sistemas de producción o servicio, el recurso humano y los sistemas administrativos, dentro de ellos el contable, el financiero y todo lo que ellos conllevan. Y por último, para este tema, que no quiere decir que hayamos terminado, dentro de la conclusión que nosotros dejamos a lo largo de esta investigación, por eso he sido un poco rápido con esto porque quiero tratar otro tema con ustedes, encontramos tres elementos. Primero, nuestro contexto, que para este caso puede ser cualquier otro, puede ser replicable en cualquier otro modelo económico. En este caso tomamos la economía social y solidaria, porque es en el que yo me desenvuelvo. Tenemos, por otra parte, la revisoría fiscal, que se las he explicado muy brevemente. Cuál es la función y responsabilidad de nosotros como contadores en el ejercicio de la revisoría fiscal. Y por otra parte tenemos la auditoría de gestión, que es tal vez la herramienta con la que se propone aquí realizar este ejercicio de la revisoría fiscal, para poder tener una comprensión holística de la organización. Y vemos que entonces para estos señores, desde el punto de vista de la auditoría,
¿qué genera para el entorno económico en el que estemos trabajando? Eficiencia, eficacia y efectividad a partir de la conjugación de los 4 elementos que digo: eficiencia, eficacia, economía y equidad. Y esa eficacia permite la sostenibilidad, y hoy yo me atrevo a decirle que además sustentabilidad de la organización. La auditoría de gestión hace más eficiente y eficaz la revisoría fiscal, para poder encontrar entonces focos de riesgo en los que se pueda haber algún tipo de trunco para poder lograr los objetivos de la organización, que es el objetivo de la gestión. Y además tiene elementos prácticos para poder hacerlo, y lo vimos hace un rato. Hay herramientas que son puramente prácticas y técnicas para poder desarrollar este objetivo. Entonces nos salimos un poco de ese modelo del checklist y hago la lista de chequeo y qué hago con ello. Entonces tenemos elementos más prácticos para poder ejecutarla. Y la revisoría fiscal genera en el entorno económico que se desenvuelva confianza, que es uno de los principales problemas que tenemos los contadores, por lo menos en Colombia, y es la confianza. Y mucha parte de esa desconfianza se ha dado desde lo que en la primera conferencia se ha hablado, que son los fraudes. Muchas veces estamos vinculados desde el ejercicio de la profesión en los diferentes fraudes económicos que se dan. Yo diría que en casi todo. Es muy difícil que el contador no sepa de un fraude económico al interior de una organización. Y lógicamente ese ejercicio de manera adecuada permitiría la sustentabilidad de esta organización de la economía solidaria para este contexto de estudio. Yo considero que es posible replicarlo a otros contextos de economía. Eso, señores, era lo que, aparte de unas bases teóricas para esto, les traía yo inicialmente, por lo menos ese era el que estaba programado. Sin embargo, me gustaría, y de hecho solicito a las autoridades que se me permita, hacer una presentación de los resultados de mi tesis doctoral, que son elementos un poco nuevos para muchos y que me gustaría tratar con ustedes de manera muy sucinta. Pueden guardar las preguntas y las socializamos al final. El título de mi tesis es Responsabilidad como acción tributaria en entidades de economía social y solidaria. Es muy posible que muchos de ustedes desconozcan el término. Créanme que hasta el Microsoft lo desconoce. Si yo escribo este término en cualquier herramienta de Microsoft, me lo va a tomar como un error ortográfico. La razón de eso es por la novedad que tiene. Bueno, en realidad no es una novedad. Esto data de aproximadamente 1950, hacia acá realmente no es nuevo. Pero sí desconocemos mucho del término de la responsabilidad. Sin embargo, si les traigo el término en inglés, tal vez lo relaciono, que es el accountability. ¿Sí? Mejor. El accountability, o por lo menos la responsabilidad, es la traducción no literal al español, se entiende como la rendición de cuentas. Es como, y lógicamente esto está planteado desde el sector público o estatal, cómo el servidor público debe rendir cuentas a su comunidad de sus acciones. Eso es lo que se debe entender por responsabilidad. Por eso el término se tradujo de esa manera, de responder hacia el entorno en el que me desenvuelvo. Bien. Aquí hay una curiosidad, y entonces es, si eso es del sector público, que es para los servidores públicos, funcionarios públicos y demás, ¿cómo hacer eso para vincular eso al sector privado? Y mucho más, para verlo como una acción tributaria. Tengo que hacer un contexto del planteamiento del problema, de la tesis. Y es que en Colombia existe una particularidad con estas entidades del sector de la economía social y solidaria. Y es que dentro de su modelo tributario, como son entidades sin ánimo de lucro, pues lógicamente no deben rentar. Y
como no deben rentar, pues no tributan. Sin embargo, el Estado diseñó un modelo o planteó una reglamentación que obliga a estas entidades a tomar del 20% de sus excedentes durante el periodo fiscal o cierre del año contable y destinarlo en inversión en educación formal. Muchos consideran que eso es un mecanismo del Estado para evadir, bueno, yo no utilizo evadir, pero así lo dicen muchos, pero sí para evadir su responsabilidad con la educación y obtener recursos para poder fomentar la educación formal. Ahora bien, eso es muy bonito, o por lo menos suena bien dentro del espíritu de la norma. ¿Dónde se radica el problema? Nosotros encontramos dentro del Observatorio del Caribe, en sus estudios del 2010 a la fecha, cosas como, por ejemplo, los bajos niveles de educación en el departamento del Magdalena, que es al que pertenece la ciudad donde yo soy nativo, Santa Marta, y un problema con la redistribución de los recursos. ¿Qué plantea la norma? La norma le dice a la entidad del sector de la economía solidaria: tome el 20% de sus excedentes y haga inversión en educación formal. La educación formal para nosotros en Colombia es la educación básica, media y la técnica profesional, no la universitaria superior, o por lo menos el primer nivel, que es, digamos, que la responsabilidad del Estado como tal. Sin embargo, le da una opción, le dice: ok, no hay problema. Si usted siente que no quiere o no puede hacer esa inversión de manera directa, usted tome su dinero, se lo entrega al Ministerio de la Educación y el Ministerio de la Educación hace una redistribución a nivel nacional de esos dineros. ¿Qué encontramos nosotros en nuestros estudios preliminares? Que en el Magdalena se tributan alrededor, voy a expresarlo en dólares para que sea más entendible, de unos 5 o 6 millones de dólares por este modelo, desde las entidades de economía solidaria. Sin embargo, en ese proceso de redistribución, porque el 87% de las entidades de economía solidaria entregan el dinero al Ministerio de Educación para que éste haga la redistribución a nivel nacional. De esos 5 o 6 millones de dólares aproximadamente que entrega el departamento del Magdalena, solo alrededor de 0,908 millones de dólares, 800 o 900 mil dólares, retornan al departamento en inversión en educación formal. Eso en particular fue lo que prendió las alarmas para nosotros, para mí en mi investigación, y me preguntaba en últimas: bueno, ¿y si nosotros tomamos esos 6 millones de dólares al año, porque esos son resultados anuales, y los invertimos, los administramos nosotros mismos en el departamento? ¿Qué pasaría con esos niveles de educación que dicen o que plantean los resultados del Observatorio del Caribe, que son bajísimos, que son muy bajos? El departamento del Magdalena está dentro de los 10 últimos a nivel nacional en educación. Y hay otras consecuencias de la baja educación, que es la delincuencia, que son los problemas de tipo social y otra serie de cosas. Es por eso que a muchos políticos les he escuchado el discurso de que la solución está en la educación. Y es muy cierto, en la educación está la solución. Ahora bien, hay un problema con la redistribución de los recursos, y es que el ministerio lo que hace es asignar mayor cantidad de dinero a aquellos departamentos en donde se ve mayor productividad en la formación. En Colombia, el departamento con mayor productividad es el departamento de Antioquia, y es el departamento que más dinero recibe por esta vía. Eso entonces nos obliga o me obligó en particular a ver cómo hacíamos eso. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de la tributación? Ahora, ¿cómo vinculo la responsabilidad a eso? La economía social y solidaria está, o dentro de sus principios, está el bien común o de la comunidad. De hecho, la consideramos un modelo económico productivo porque vincula a aquellos que no tienen tal vez
el capital económico suficiente para producir, y a partir de la solidaridad y la colaboración entre diferentes miembros se puede hacer eso. Entonces, si la economía social y solidaria tiene como principal fundamento la mejora de la calidad de vida de la comunidad en la que se desenvuelve, tendríamos que decirle a esa comunidad que se vincule a la fiscalización de estas economías o de estas empresas del sector de la economía social y solidaria. Y por eso vinculamos la responsabilidad, para que sean estas empresas responsables con los grupos de interés en los que se desarrollan o a los que afectan en su actividad. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo será la responsabilidad como acción tributaria en estas empresas? Esa fue nuestra pregunta de investigación. Y para ello planteamos un objetivo general, como es común en todos estos tipos de trabajo, una serie de objetivos específicos, y estos objetivos específicos los fundamentamos dentro de una justificación teórica, práctica, social, metodológica y ética. La delimitamos dentro del proceso. Este estudio se hizo entre marzo del 2012 y julio del 2014, por eso quería socializarlo con ustedes. Yo esto lo presenté en mi defensa de tesis hace un mes aproximadamente. Revisamos antecedentes de investigación para esto, para saber qué tanto se había abordado en Latinoamérica sobre este caso. Encontramos que Brasil es uno de los países de donde más se ha desarrollado la variable de responsabilidad, aunque muy poco se ha teorizado sobre ella. Y para la de tributación también, desde el esquema colombiano prácticamente. Ahora, bueno, teorizamos las variables y toda esa serie de cosas, y definimos un sistema de variables, es decir, determinamos cuál era la perspectiva teórica con la que íbamos a trabajar en la investigación desde el punto de vista de McKenney y de Restrepo para una u otra variable, básicamente. Y logramos esto, que es la operacionalización de las diferentes variables a partir de los objetivos dentro de sus dimensiones e indicadores, y si lo planteamos de esta forma, entonces ustedes interpretarán que estamos hablando de una investigación de corte cuantitativo. Se hizo de corte cuantitativo, aunque muchos me discutieron que debía hacerse desde un punto de vista cualitativo, por los elementos o las variables que se estaban trabajando. Sin embargo, no desprecio la investigación cualitativa, considero que debemos hacer investigación holística. Y es por eso que los resultados de esta investigación me están dando pie a poder construir nuevos proyectos. Bien, el marco metodológico entonces es positivista, con un tipo de investigación cuantitativa, explicativa, con descriptiva. Tomamos entonces una investigación de campo, no experimental, no hicimos manipulación de variables por ningún lado, y transeccional e inferencial, porque sencillamente medimos en un espacio de tiempo determinado lo que nosotros quisimos aplicar, y de acuerdo a eso concluimos lo que estamos haciendo. Esto lo traigo a colación porque es algo de lo que ustedes deben estar trabajando, aquellos que ya están terminando. Bueno, metodológicamente es un poquito de esto. El muestreo igual lo hicimos intencional. Dentro de ello entonces tomamos comunidades informantes a los 15 o a 15 miembros de las 15 empresas que tienen un nivel de activos superiores que permitían establecer este modelo de tributación y otra serie de cosas. Dentro de ellos tomamos a representantes de la gerencia, revisoría fiscal, de la junta directiva, de la junta de control y vigilancia y del comité de educación, que son órganos obligatorios en este tipo de organizaciones. Es por eso que trabajamos con esas unidades informantes. ¿Cómo trabajamos entonces esta investigación? Hace un rato, en la pregunta del checklist, ustedes evalúan de 1 a 5 y otra serie de cosas, pero muchas veces no saben por qué. Aquí utilizamos una escala Likert, sobre la validez. Okay. La escala Likert es un modelo para poder hacer encuestas o levantamiento de información con preguntas cerradas
que miden la frecuencia o el índice de frecuencia de un hecho que queramos nosotros averiguar. Así se diseña este instrumento. Es decir, un cuestionario con 5 opciones de respuesta, dentro de ellos siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, casi nunca. 5 opciones de respuesta a las que le damos una validez por diferentes elementos, tanto de la confiabilidad desde Cronbach y Hoyle, que es lo básico que se utiliza para esto, en instrumentos de opción múltiple o politómicos. Bueno, esto es un poco de cómo se trabajó esto y cómo medimos en últimas o hacemos interpretación de los datos. La interpretación de los datos de esta investigación no la construimos un baremo, que es lo que ustedes hacen o lo que hacen también con la auditoría. Cuando hacen su checklist de 1 a 5, ustedes deben establecer un baremo para poder determinar cuándo es alto, medio o bajo el análisis que están haciendo. Esto se hace igual. Aquí tomamos un baremo con unas medidas aritméticas y otra serie de cosas que vamos a discutir aquí. No se preocupen, que quiero ir un poco más a las conclusiones. Y habían visto ustedes entonces en la matriz de operacionalización una serie de dimensiones, que son las que están acá y que se midieron. Desde la variable de responsabilidad se tomaron una dimensión de los elementos de la responsabilidad, las buenas prácticas de responsabilidad y la evaluación y control, que es donde quiero hacer énfasis para ustedes acá. Con una serie de resultados de las pruebas que se hicieron con pruebas TUC y otra serie de cosas y de estudio en otros casos. Estos son los resultados y algunas interpretaciones que se hicieron desde el punto de vista de los elementos de responsabilidad, dentro de los cuales establecemos la información, estándares, autoridades y la autoridad y las consecuencias de las acciones dentro de la organización. De acuerdo a Müller, Álvarez, Gordo y Moreno, pues las consecuencias es lo que menos atendemos cuando ejecutamos acciones en las organizaciones. Y esto no es solo, considero yo, para la entidad económica solidaria. Para cualquier tipo de organización realizamos acciones, muchas veces sin tener presente cuáles son las consecuencias de esas acciones. Y esto nos lo ha validado curiosamente la investigación. Y de acuerdo al baremo, eso yo veo una escala media. Dentro de buenas prácticas también tuvimos 4 factores fundamentales, que fue la estructura organizacional, el código ético, el desarrollo sostenible y la cultura organizacional. Fueron los elementos que se midieron con el instrumento que les había planteado. Ahí encontramos entonces que el código ético, que la cultura social es lo último o el que tuvo un nivel más bajo dentro de la evaluación. Esto implicaría un poco, o difiere un poco, apoya o sustenta lo planteado por Newstrom y Davis en el 93, que como la cultura es cambiante, es algo a lo que menos importancia también le damos dentro de la organización. Y desafortunadamente, cuando hacemos auditoría, muchas veces no vemos la cultura organizacional. Un docente del doctorado nos decía que lo primero que tenemos que hacer es evaluar la cultura organizacional. Así sabemos cómo sacar adelante la organización. Y así también con los elementos de control, dentro de ellos las auditorías. Entonces vinculamos a estos procesos de control de la responsabilidad de la tributación, la auditoría de gestión, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría social, que tal vez sea un elemento novedoso. Esa auditoría social es la auditoría que hacen ustedes, los ciudadanos del común, a las organizaciones o a todo ente que tenga una relación directa con ustedes. En eso consiste la auditoría social. Y allí se fundamenta la responsabilidad. La auditoría social es una base para poder ejercer la responsabilidad o para hacer control a las acciones de aquellas personas que tienen una relación directa con nosotros. Para el caso de la tributación, pues trabajamos en una prueba de estudio para hacer análisis de los mismos y demás. Eso no vamos a tomar mucho acá. Sin embargo, aquí, a partir de las conclusiones e interpretaciones, encontramos que, de acuerdo a Clavijo,
él plantea dos cosas, por lo menos dice que se señala que un proceso de gestión de tributación en empresas del sector de la economía social y solidaria tiene un beneficio directo en la formación de los integrantes de la comunidad en la cual se desenvuelve. Pues lógico, estamos hablando de que estos señores entregan el 20% de sus excedentes para la formación de los mismos. Pues eso debe tener un impacto de tipo social. ¿Qué entendimos entonces? Que si tomamos los elementos de la responsabilidad y los asociamos a la gestión tributaria, podemos llegar a encontrar a lo mejor un mejoramiento en el entorno social en el que se desenvuelve la empresa del sector de la economía solidaria. Ahora, eso puede ser con cualquier otro tipo de empresa, con cualquier otro tipo de proyecto que no sea netamente de educación formal. Ustedes pueden hacer control y auditoría a su institución de educación superior a la cual pertenecen, porque ustedes son los beneficiarios de la actividad que se está desarrollando. Luego entonces, esta institución les debe a ustedes responder por sus acciones. Y ustedes son los únicos garantes de que las acciones que se desarrollen en esta institución sean en pro del mejoramiento del entorno social de ustedes. Bien, encontramos una relación directa entonces a partir de regresión simple de un 51% de aquella variable dependiente sobre el independiente, es decir, de la responsabilidad sobre la tributación. Ahora bien, se hicieron o plantearon unos propósitos de tipo teórico o prácticos, y aquí entonces queremos contribuir con la gestión eficiente de los proyectos de inversión en educación formal prototípicas del esquema de tributación en empresas del sector de la economía social y solidaria, direccionando los recursos de la región para contribuir al desarrollo social en la comunidad en la que se desenvuelven estas empresas. Lo que se había planteado en un principio era el problema. El dinero se entrega al ministerio y el ministerio lo redistribuye a nivel nacional. Lo que queremos con esto es poder influir en las entidades de economía social y solidaria para que ejecuten sus proyectos de inversión en el departamento. Y planteamos dentro de los lineamientos teóricos una asociación entre los elementos de la tributación y la gestión tributaria como tal para poder buscar desarrollo social. Dentro de eso están establecidos los elementos activos, pasivos y la acción de tributación que se da en ese momento, que es para este caso entonces el sujeto activo de la gestión tributaria, la empresa del sector de la economía solidaria, que es la que debe tributar de su 20%. El sujeto pasivo en este caso sería el beneficiario de la inversión. Vamos a hablar de los colegios, de los muchachos de la comunidad en la que está la empresa y toda esta serie de cosas. Y la acción que se realiza entre ellos, que esto estamos hablando desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica para aquellos que son abogados y demás, la acción que se da dentro de esta gestión tributaria es la inversión en educación. Si nosotros tomamos esos tres elementos y los gestionamos adecuadamente, podemos encontrar desarrollo social desde la educación. Y eso es uno de los planteamientos de la tesis. Y logramos una correlación entre el Estado, la economía solidaria y la educación formal, que es lo que entendemos plantea el Estado con este modelo de tributación. El Estado es un instrumento recaudador desde la economía solidaria, o la economía solidaria tributa o entrega recursos al Estado. El Estado debe originar o debe garantizar, o tiene la obligación de garantizar la educación formal a nivel nacional. Ahora, si la economía solidaria invierte de manera directa en la educación formal, en sus departamentos, vamos a encontrar un desarrollo integral del ser humano. ¿A partir de qué? De que si hay mejoramiento en los índices de educación, va a haber menos desempleo, va a haber menos delincuencia, van a haber menos problemas de tipo social. Es nuestra opinión. Bien, dentro de las conclusiones en cuanto a determinar los elementos, encontramos que los elementos de la responsabilidad, la información es fundamental. Es decir, el proceso de comunicación que se tiene de las acciones que se realizan al interior de la organización. Voy a tomar una apreciación de algunos
periodistas que hubo recientemente en Colombia con el proceso de reelección del presidente, no el nuevo, pero sí del presidente, en Colombia. Y es que ellos consideran que se ha hecho mucho, pero no se sabe. Desde la presidencia en esos últimos 4 años se han ejecutado muchas cosas, pero la gente no las conoce. Y ese es uno de los problemas principales que tiene la responsabilidad. Y el factor o elemento primordial de la responsabilidad es la forma de comunicación de las acciones que se están realizando. Para el caso de la ejecución de la misma, entonces vemos cuáles son los roles de cada uno de los diferentes elementos a los cuales se aplicó el instrumento dentro de la ejecución de las prácticas de responsabilidad, muy asociadas dentro del punto de vista de los gerentes hacia la forma de la toma de decisiones con cada uno de estos elementos, los revisores fiscales a poder hacer control sobre la misma, las juntas directivas desde la aprobación y ejecución y supervisión de todas estas actividades, las juntas de control y vigilancia para poder garantizar que se den los mismos, y los comités de educación que deben ser en último los evaluadores del desempeño y el impacto que tengan estos proyectos. Desde el punto de vista de las prácticas de responsabilidad, tenemos lo siguiente. Tenemos primero que identificar cuál es el grupo de interés en el que estamos desarrollando nuestro campo de acción. De acuerdo a eso, pues, debemos establecer canales de comunicación. Si la Universidad Estatal de Quevedo identifica a sus estudiantes como su grupo de interés, lo próximo que debe hacer es poder establecer un canal de comunicación asertivo de todas las acciones que ellos realizan para el beneficio de ustedes. Eso en últimas debe integrarse por medio de la socialización inclusiva de ustedes. Debe existir integración de parte del estudiantado hacia las acciones que realiza la universidad para que ustedes puedan aprobar esos medios de comunicación y esa información que están recibiendo. Para el caso de los procesos de auditoría, que esto era donde quería tal vez centrar un poco, este es el modelo planteado. Debemos tratar de evitar